Continuamos con el preliminar momento de la entrevista destacada del día de hoy. Estamos en comunicación con uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino, integrante del plantel campeón del mundo en México en 1986. Hacemos referencia a Luis Alberto Islas, quien amablemente nos aguarda del otro lado de la línea. Luis, muy buenos días. Ricardo Bortolossi los saluda desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Hola, buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. El gusto es mío. Luis, hace un tiempo tuve ocasión de dialogar con Norberto Berea, con el ruso Berea, y bueno, y entre risas contaba la anécdota de cuando lo conocí a usted en Chacarita con apenas 15 años, diciendo este pibe nos va a dejar sin trabajo. ¿Qué recuerda de aquella época, Luis? Sí, bueno, lo del ruso fue después con el tiempo hicimos una gran amistad, una muy buena relación. Y es verdad lo que él comentó y comenta, ¿no? Porque yo era muy pibito, yo tenía 15 años y los arqueros de Chaca eran arqueros ya maduros, con muchos años en el fútbol. Y el ruso, cuando me veía entrenar, las maneras que uno tenía de entrenar, él decía que este pibe nos va a dejar sin trabajo a todos, ¿no? Pero en buenos términos. Sí. Y bueno, esto fue una anécdota muy linda, porque ellos, mucho más grandes que yo, un pibe de 15 años que con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha fuerza, ellos lo tomaban como que le venía a quitar el trabajo, ¿no? Pero de una onda muy linda y muy agradable. Un gran tipo el ruso, un gran tipo. Y eran muy difíciles aquellas épocas, lo siguen siendo hoy, quizás con menos público, bueno, hoy sin público en la cancha, pero uno imagina en Chacarita, teniendo apenas 15 años, jugando en el ascenso, habrá sido muy duro en aquel momento. Y sí, no es fácil. Hoy mismo, yo te hablo como entrenador, hoy es difícil hacer debutar a un chico de 15 años en el arco. Es decir, el puesto del arco necesita, o generalmente se necesita experiencia, partidos, y un pibe de 15 años como yo tenía en ese momento no tenía ni experiencia ni partidos. Gracias a Dios me dieron esa confianza, el equipo me respaldó muchísimo, la gente de Chaca me respaldó muchísimo, y bueno, yo hacía lo mío, ¿no? Con muchas ganas, con mucha ilusión. Pero es algo raro, ¿no? Realmente nombrar que hay un arquero de 15 años en primera división es bastante atípico. ¿Y se sentía los nervios del debut o por ahí la irreverencia de la juventud le quitaba presión? Es muy bueno lo que decís, un poco de todo. Si yo era consciente de todo lo que estaba pasando, pero también la edad me hacía hacer, viste, y bueno, vamos para adelante, y entonces era una mezcla de todo. Sabía la responsabilidad de tener que defender el arco de Chaca. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo enfrente tenía a hombres de claro, 30 años. Yo me enfrentaba, por ejemplo, con el Pato Filiol, que eran tipos ya consagrados, tipos con 15 años más que yo. Entonces, no era fácil, pero no es imposible, se puede. Y hablando de Filiol, ¿es verdad que para su papá usted era mejor que Filiol? Sí, eso me lo decía mi papá, ¿no? Que arquero también de Huracán. Sí. Él me decía que yo tenía mucha similitud, yo no lo vi, realmente no lo vi, a Amadeo Carrizo, ¿no? Es decir, me decía, tenés un estilo de Amadeo, pero, a ver, a mí no me gustan las comparaciones, pero realmente estar con el Pato, comparado con Amadeo, entre esos arqueros, para mí ya es un honor, ¿no? Claro. Es decir, ya estar nombrado o que te comparen, ya para mí eso es un placer enorme. Con el Pato hablo permanentemente, así que nada, arqueros, Amadeo, el Pato Filiol, monstruo del arco, ¿no? Y haberse encontrado con Bilardo en Estudiantes, imagino que para usted debe ser uno de los hitos más importantes de su carrera. Sí, yo para mí lo de Carlos fue un poco el adelantado. Para mí Bilardo como entrenador era un adelantado. Él me vino a buscar a mí a la casa de mis padres a los 16 años, yo tenía 16 para 17, me vino a buscar él como técnico de Estudiantes, me lleva a Estudiantes y automáticamente me hace debutar en la selección mayor a los 17.
Yo hoy como entrenador te puedo asegurar que para mí Carlos Bilardo es uno de los mejores entrenadores que he tenido, ¿no? Y tengo muchas cosas de él, pero evidentemente alguien muy importante en mi vida, ¿no? ¿Y qué piensa cuando por ahí se lo relaciona con el antifútbol o se le quita méritos por ese tipo de cosas? No, es que están totalmente equivocados. Yo soy una persona que respeta las opiniones de todo el mundo, ¿no? Pero ese estudiante, por ejemplo, ¿no? Ese estudiante del 83. Es decir, el medio campo, para ser más puntual, era Miguelito Russo, ¿sí? Claro, de recuperación, de marca, ¿no? De meter. Pero después tenías a Marcelo Troviani, un crack, al Bocha Ponce, a Alejandro Sabela. Es decir, era un mediocampo de jugadores que jugaban al fútbol, que le gustaba lo exquisito, ¿no? Entonces, yo creo que Bilardo, un técnico adelantado, un entrenador que te manejaba todos los sistemas, adelantándose a lo que podía suceder después a los 4 o 5 años en el fútbol, para mí un fenómeno. La verdad, yo como entrenador he aprendido muchas cosas de él, en la metodología de trabajo, en las formas, en las maneras. Obviamente después tengo mi estilo y mi forma, ¿no? Claro. ¿Y cómo se sintió en aquel título conseguido con Estudiantes? ¿Habrá sido muy emotivo para usted en su juventud? Y sí, porque fue mi primer título campeonato argentino, campeonato nacional, ¿no? Es decir, y automáticamente yo voy a jugar el Mundial también juvenil, donde salimos subcampeón del mundo. Nada, a ver, Estudiantes también es un club que quiero muchísimo, que me han tratado maravillosamente hasta el día de hoy. Son clubes que uno siempre quiere volver, ¿no? Que eso es lo lindo que te da haber pasado por tantos equipos, y Estudiantes es uno de esos que uno siempre quiere volver. Recién hablaba de los jugadores en el medio que tenía Estudiantes, y en la selección fueron números 10, es decir, algo que no se habrá visto mucho en la historia de la selección. 5 números 10, perdón. Sí, claro, sí. A ver, aparte el 10 de antes, de esa época, era el enganche, ¿no? Se decía verdaderamente enganche. Hoy quizás, comparando el fútbol actual, ya ese enganche, ya ese 10, no existe. Ya no existe, ¿viste? Realmente se perdió ese pensador, ese generador de juego. Hoy hay otra dinámica, otra velocidad, otra intensidad, ni mejor ni peor. Mis equipos juegan con esa intensidad, es decir, hoy si tenés un jugador, un pensante, un jugador que tiene esas características, si bien te va a hacer que el funcionamiento aparezca, pero si no corre, quizás el rival presionándote y ahogándote te lo va a opacar. Claro. Entonces hay que tratar de a esa exquisitez, ¿no? Tratar de meterle un poco de velocidad también. Y cuando iban a México, ¿ustedes se sentían convencidos de que podían ser campeones del mundo, por más que la opinión mayoritaria era de que Argentina no tenía chances? Nosotros éramos realistas, ¿no? Que no era una selección que gustaba demasiado. Bilardo era muy criticado por una parte muy fuerte del periodismo. Hicimos una gira previa, ¿no?, al Mundial, y el equipo empezó a ver un equipo altamente competitivo. Después yo creo que nos hizo también muy bien la concentración en el Sudamérica, ¿no? Ahí estuvimos mucho tiempo concentrados, y a medida que iban pasando los partidos el equipo se iba afianzando. Yo digo que el partido que se le gana a Uruguay 1-0, con gol de Pasculi, ese partido, ¿no? Pasar ese partido a nosotros nos dio mucha confianza, el equipo estaba muy bien, y bueno, y después teníamos a un Maradona que estaba en un momento extraordinario, ¿no? Yo he tenido oportunidad de hablar con muchos jugadores que estuvieron en aquel equipo, y todos rescatan de Diego, de Maradona, la humildad que tenía, que era uno más dentro del grupo. ¿Cómo fue su relación con él, si bien usted era muy joven, durante el Mundial? No, todo lo que te dicen es verdad. Yo lo conozco a Diego desde, como vos decís, desde muy chiquito, ¿no? Yo era muy pibito,
fuimos compañeros en la selección, fuimos campeón del mundo, después nos enfrentamos, él para un equipo, yo para otro, y después terminamos dirigiendo juntos en los Emiratos, en México. Diego es eso, ¿no? Y digo eso porque para mí no se ha ido. Diego se fue quizás físicamente, pero siempre está en mi vida, ¿no? Diego es eso, un tipo con un corazón enorme, un apasionado del fútbol. Él en un campo de juego era feliz, en un entrenamiento, en un partido. Y yo lo recuerdo de esa manera, ¿no? Es decir, los abrazos que nos dábamos en los equipos nuestros, cuando hacía un gol en nuestro equipo nos abrazábamos. Yo lo disfruté mucho a Diego porque siempre lo disfruté en un campo de juego, ¿no? Y él ahí era enormemente feliz. Uno no ha tenido la ocasión de conocerlo en persona, sin embargo lo ve en sus declaraciones, en su juego, y no puede evitar incluso llorar, emocionarse. ¿Cómo es el recuerdo de usted a diario? ¿Se le viene a la mente cada vez que lo puede creer de que no esté más entre nosotros? Y mirá, obviamente uno sabe que se fue, esto está claro, ¿no? Es decir, yo me fui a despedir físicamente de Diego, es decir, cuando fuimos a la Casa Rosada y después fuimos al cementerio, uno sabe que se despidió físicamente, pero mentalmente está siempre Diego en mi vida, y cada vez que se me pregunta, a mí se me viene, y qué bueno que me pase eso, se me viene esos abrazos que nos dábamos ahora estos últimos años, cuando Dorados o cuando el Fucheira hacía un gol, nos dábamos esos abrazos del alma y la cara de felicidad de Diego. Es lo que a mí se me viene a la mente, y quiero recordarlo así, con esa felicidad, con esa euforia, y nada, es como lo recuerdo, ¿no? Aparte de lo que fue como jugador, ¿no? Algo descomunal, un superdotado futbolísticamente, es decir, todo eso que todo el mundo sabe. Pero hoy vos me lo nombrás y yo te vuelvo a repetir, a la imagen se me vienen esos abrazos, esa alegría cuando estábamos dirigiendo, y así lo recuerdo. En Independiente encontró otro de los grandes amores de su vida. No, Independiente es el amor de mi vida futbolísticamente, ¿no? Es decir, es el club que amo, es el club que está grabado a fuego en mi vida. Pero todo tiene una etapa, ¿no? Después de Estudiantes, un paso muy lindo por Estudiantes, llega la posibilidad de Independiente, cuando los clásicos Estudiantes e Independiente eran muy fuertes, eran clásicos muy fuertes. Entonces venía al arco de Independiente el arquero de Estudiantes, ¿no? El arquero del equipo que era altamente competitivo en esos clásicos, en esos momentos. Y bueno, con el tiempo, con el trabajo, con los días, con lo que uno fue generando, se fue haciendo un amor, ¿no? Un amor eterno, que es hasta el día de hoy, hasta el día que me muera, que va a ser así. Sí, respecto a esos enfrentamientos con Estudiantes, se cuenta que Grondona hasta dudaba poner a Bilardo en la selección porque había mucha pica en aquel momento. Eran, de verdad te lo digo, eran clásicos, es decir, si bien está claro que el clásico es con Racing, ¿no? Claro, pero Racing estuvo en la B quizás en aquellos tiempos, y por ahí eso hacía que sea más el enfrentamiento con Estudiantes. Sí, había un enfrentamiento muy fuerte, muy fuerte. Yo lo vivía y lo empecé a vivir a partir de que yo era arquero de Estudiantes, cuando íbamos a jugar contra Independiente. Vos te dabas cuenta que había una tensión muy fuerte. Pero bueno, después te vuelvo a repetir, llega el arquero de Estudiantes a Independiente, me miraban diciendo, bueno, ataja bien, pero dale, va a ver. Y bueno, nada, fue amor a primera vista y un amor eterno. Y estando dentro de la cancha, ¿se puede disfrutar viendo jugar a tipos como Bocchini, como Burruchaga? Y sí, claro que como se valora muchísimo, porque sabés que al tener jugadores de semejante calidad, de semejante jerarquía, de panorama, de un montón de situaciones futbolísticas muy buenas, eso te permite pensar que podés ser campeón, que seguramente los resultados van a aparecer. Sí, uno tuvo la suerte de jugar con un montón de jugadores altamente competitivos, que después éramos compañeros en selecciones, ¿no? Entonces
era como una continuidad de buenos resultados. ¿Su pase a Logroñés en el fútbol español llegó quizás en el momento justo de su carrera? Fue un momento también muy importante para mí ir a jugar a Europa, ¿no? Es decir, yo era también, si bien ya tenía varios años en primera, pero era pibe todavía. Claro. Entonces, y en una época donde no iban muchos jugadores al fútbol español, había un cupo muy limitado. Exactamente, y mucho menos también arquero, ¿no? No Claro. era del fútbol europeo y de llevar arqueros. Y bueno, fue otra experiencia hermosa, porque la pasé muy bien. Fui elegido el mejor arquero del fútbol español, entonces para mí eso fue fantástico. Fue una experiencia que me sirvió muchísimo, ¿no? Maduré, vos calculá que te enfrentabas al Real Madrid de Butragueño, de Michel, es decir, un equipo altamente extraordinario, ¿no? Hugo Sánchez, entonces te definían los jugadores del líder del mundo, te enfrentabas a los mejores del mundo, y bueno, fue una experiencia muy linda. ¿Y por qué no pudo tener oportunidades en Atlético Madrid? Por lo que vos comentás, es decir, el cupo de extranjero no permitía. Entonces ahí estaba Butragué, había como 5 o 6 extranjeros, y obviamente no me permitía el cupo de extranjero, y es cuando aparece el Logroñés, donde hace el uso de compra, y bueno, y fue un año realmente muy, pero muy bueno. ¿Se arrepintió de haberse bajado del Mundial de Italia? Obviamente hubiese sido mi 4º mundial, ¿no? Yo lo dije siempre, me bajé porque para mí el mejor entrenador que he tenido fue Carlos Bilardo, ¿no? Eso está claro, lo dije 20 veces, pero yo creo que él en ese momento se equivoca conmigo, porque él me convoca, yo estando en España, estando jugando ahí en el Logroñés, y él me dice: Luis, ¿has convocado? Sí, Carlos, gracias, y ¿qué me dice? El primer partido no lo jugás. Y eso a mí me quitó la ilusión, ¿no? La ilusión de decir, si a mí me convocaba como uno más y iba a la selección, era uno más como somos todos. Pero yo creo que él al ver el nivel que uno tenía en Europa, él sabía que yo podía jugar tranquilamente. Entonces me dice que el primer partido no lo juego. Y eso a mí me quitó la ilusión, quizás también por mi corta edad. No lo pensé demasiado y dije, bueno, si me quitas la ilusión no voy. Pero ahora, yo como entrenador te hablo, yo creo que Carlos se equivoca, porque yo no convoco a mis jugadores, vos sos titular, vos sos suplente, vos jugás yo convoco un plantel y después juega el que uno pretende que juega. Entonces yo creo que fue una decisión quizás cerrada mía, pero basada en un buen argumento, ¿no? Claro. Quizá Basile se manejó mejor al decir que usted o Goicoechea cualquiera podía atajar. Exacto. El Coco, cuando él agarra técnico de la selección, él es como que me vuelve a convocar a mí a la selección y me cita en la oficina de Cacho Recasén, que era el representante de él. Yo te puedo asegurar que yo estuve toda la noche diciendo, bueno, el Coco me va a tener 2 horas hablando y me va a decir esto y me va a cagar a pedo y que esto y lo otro. Y sabes que cuando llegué a la oficina me dice, pibe, con esa voz ronca, ¿no? El Coco, pibe, conmigo juega el mejor. Mañana lo quiero en el predio de AFA. Lo hizo tan simple, pero tan claro. No me dijo, vos vas a ser titular. Me dice, conmigo juega el mejor. Le agradecí, al otro día estaba entrenando con la selección en el predio de Seiza. Luego de aquel histórico partido en el que ustedes le ganan a Boca en la Bombonera, como que surgió un consenso general de que usted tenía que estar en la selección. ¿Fue quizás su partido consagratorio ese con Independiente? No, mira, yo creo que para que un jugador sea tenido en cuenta en la selección, para que un jugador sea de selección, no es por un partido, es por un nivel que tenés que sostener, que tenés que mantener. Los técnicos somos de observar, no es porque un partido, un jugador lo hizo bien, ya lo convocás. Hay seguimientos, hay planificación. Obviamente cuando tenés actuaciones importantes en un equipo importante como es Independiente,
eso te da un plus, ¿no? Te da un plus para ganarte el puesto en la selección. Y después, bueno, tú tienes la oportunidad de ir al Mundial y por fin como titular comienzan de la mejor manera y cae una bomba atómica cuando ustedes menos lo esperaban en ese Mundial. Sí, también el equipo del 94, un equipazo también, un equipazo. Un equipo que jugaba muy bien, que tenía una identidad muy clara, un equipo muy ofensivo, con Maradona en un momento también muy bueno. Arrancamos, como vos bien decís, no muy bien, le ganamos 4-0 a Grecia, después le ganamos 2-1 a Nigeria. El equipo estaba bien, estaba sólido, estaba contundente. Y es hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, que yo tengo muchísimas dudas de qué pasó con el doping de Diego, porque Diego estaba bárbaro, estábamos todos bárbaros, estábamos concentrados, estábamos entrenando, fue todo muy raro, ¿viste? Hasta el día de hoy te hace dudar muchísimo, porque era una selección que era campeona, estábamos muy bien, y Diego estaba impecable, es decir, para mí algo pasó ahí que no querían que Argentina sea o tenga la posibilidad de ser campeona, ¿no? Y más allá del daño futbolístico, fue también un daño humano muy grande contra un grupo, porque si bien Maradona es un jugador más, era el capitán y el emblema que tenía esa selección. Sí, por eso te digo, se había tocado al líder, ¿no? A Maradona. Y sobre todo no entendíamos de qué se trataba, ¿viste? Porque fue todo muy raro, muy confuso. Después uno empieza a recordar esa señora que lo agarra de la mano, ¿viste? Todas esas cosas que vos decís, qué raro todo. Pero bueno, nada, realmente fue un golpe muy fuerte para el plantel, anímicamente fue muy duro. Pero bueno, son cosas del fútbol, ¿no? Y luego del Mundial, unas semanas después, ya tuvieron que compenetrarse porque tenían por delante la posibilidad del campeonato para Independiente. ¿Le fue fácil cambiar el chip? ¿Le costó mucho poder compenetrarse en este desafío que tenían de 6 fechas para salir campeón con Independiente? No, porque, a ver, yo digo que cuando te pones la camiseta de un equipo como Independiente, sabes que siempre tenés que intentar ganar todo. Es una obligación, es decir, por algo son los equipos grandes, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que ser campeón, es decir, cuando uno se ponía la camiseta de Independiente o el uso de Independiente, vos sabías que tenías que ser campeón o tenías que intentarlo. Aparte, apoyado obviamente en un buen equipo de fútbol, ¿no? Eso es fundamental, con ideas, con un sistema muy marcado. Y realmente el año 94-95 fue fantástico, ¿no? Se salió campeón de todo. Y en aquel partido contra Huracán, ¿nunca se le cruzó en ningún momento del encuentro el recuerdo de aquel hincha que poblaba la tribuna? ¿Vos recordás cómo estaba ese estadio? Sí, estaba llenísimo. Explotaba. Vos sabés que yo me acuerdo que creo que a Huracán le dieron 4.000 entradas, 4.000, pero no toda la popular de atrás, sino que le pusieron rejas, ¿te acordás? Sí. Había muchísima gente de Huracán, pero toda apretada, ¿viste? Después el resto era toda Independiente, reventó el estadio. Y bueno, también era un Huracán altamente competitivo que llegaba con un punto arriba nuestro en la última fecha, pero la verdad le ganamos 4-0, fuimos muy superior y bueno, pudimos conseguir el objetivo de ser campeón, ¿no? Quizás aquel equipo de la Supercopa fue el que mostró la mejor versión de ustedes, parecía un equipo imbatible. Es que era el Independiente 94-95, es decir, después de ser campeón del fútbol argentino, en la Copa también, ¿no? Nos enfrentamos con equipos brasileños, le ganamos a todos y jugamos la final con Boca, donde empatamos en la cancha de Boca y le ganamos 1-0 en la cancha Independiente, con una contundencia también muy importante. Y ese mismo equipo es el que sale campeón en Japón cuando le ganamos la Recopa a Vélez. Es el mismo plantel. Si ese plantel, yo digo siempre lo mismo, ¿no? Si ese plantel, el del 94-95,
se sostenía en el tiempo, Independiente iba a ser campeón por mucho tiempo, porque ya era un equipo muy sólido, con una idea. Lo que pasa es que después el equipo se desarma, nos fuimos varios, ¿no? Y bueno, pero si no, era un equipo que iba a ser campeón por mucho tiempo. Y salía de memoria, aparte, recuerdo, bueno, Usuriaga, Rambert, Gustavo López, era un equipo que uno ya lo recitaba todo el tiempo de memoria. Totalmente, un equipo con prácticamente siempre los mismos, con una identidad futbolística muy marcada. Los muchachos que estaban en el banco, cuando entraban, eran exactamente igual. Claro. Cuando había algún recambio, el muchacho que entraba, el jugador que entraba, cumplía a la maravilla. Así que era un plantel muy competitivo, ¿viste? Y aparte, teníamos sentido de independencia, ¿viste? Es decir, queríamos mucho la camiseta, que había, en el caso personal, yo tengo un sentido de pertenencia muy grande con el club, y así había otros muchachos que bueno, nada, por eso también yo creo que se lograron muchísimas cosas. Dirigencialmente estábamos muy bien también, eso es importante, ¿viste? Ahí, cuando hay un orden, cuando hay cosas que funcionen, ayuda mucho, y después jugábamos con la gente de Independiente que te reventaba los estadios, ¿no? Siempre lleno. ¿Cómo se siente cuando hermanos menores a usted se empiezan a arrimar y empiezan a jugar en primera división? Y el fútbol es parte de nuestras vidas. Vos calculá, Ricardo, que yo desde los 15 en el fútbol. Mi vida es fútbol. Y mis hermanos, obviamente, palparon y siguieron toda mi carrera como jugador. Ellos eran chiquititos y la iban viviendo. Y bueno, y después uno también, Dani arquero y Pablo delantero. Y después me enfrenté con ellos, uno para un equipo, otro para otro. Después tuve la suerte de jugar con Daniel juntos en Tigre. Yo era el arquero y Dani era el suplente en ese momento. Con Pablo nos enfrentamos varias veces, y bueno, es la vida, ¿no? Es la vida mía, es el fútbol, la vida pasa por ahí. ¿Y cómo era esa competencia por el puesto con Daniel? No, nunca hubo competencia, nunca, porque yo era un arquero sólido, ¿no? Un arquero ya con un recorrido. Dani estaba dando sus primeros pasos, entonces era como que yo lo cuidaba. Es decir, una anécdota, mira, partido Tigre Chicago, en cancha de Chicago, íbamos ganando 1-0, y yo me desgarro, y en el banco lo tenía Dani. Claro. Y digo, no lo puedo dejar entrar a Dani ahora, porque era un partido que estaba muy complejo, muy complicado, y no era un partido clásico fuerte. Y penal para Chicago. Y digo, ahora menos que nunca lo puedo dejar entrar a Dani. Y bueno, nada, pateó, atajo el penal encima, y bueno, ganamos 1-0. ¿Por qué? Porque todavía yo no lo veía, Dani, ¿viste? Yo lo veía, pero bueno, después cuando yo me voy a México, arranca Dani, la rompe, ¿no? Y en aquel equipo de Tigre que casi sale campeón, Isla fue, bueno, su hermano fue una gran figura, era el mejor arquero, fue uno de los mejores arqueros de ese campeonato. Totalmente. Cuando yo me voy, él después empieza a jugar, empieza a agarrar confianza, y hoy en Tigre lo adoran, ¿no? Y venía a Tigre, así que... Pero bueno, son procesos, la palabra procesos, por eso digo que los entrenadores tenemos que ser también muy inteligentes, no es cuestión de meter por meter. A veces los entrenadores, por decir, yo hice debutar a tal pibe, ¿sí? Para ganar un handy nosotros, lo metemos cuando no es momento. Yo trato de analizarlo, eso, de pensarlo, hay que meterlos en los momentos que sabés que el equipo está bien parado, está sólido. Lo mismo ahí se hizo con Dani, ¿no? Se esperó el momento y después tuvo su resultado. Y respecto a Pablo, recuerdo una anécdota risueña, jugando él para Unión, usted para Talleres. Talleres casi prácticamente lo estaba condenando al descenso, Unión, y él como que lo miraba enojado, como diciendo, ¿por qué nos ganan? Sí, o sea que me dolió mucho, ¿no? Me dolió mucho porque lo que menos quería era mandar a mi hermano al descenso, ¿no? Pero bueno, yo tenía que defender la camiseta de Talleres, que es un club fantástico también, fantástico. Y bueno, le ganamos creo que 3-0 en cancha nuestra, en cancha de Chateau.
yo me acuerdo que él andaba por el área, ¿viste? Y decía, déjame hacer un gol, lo voy a salir acá, una cosa de loco. Pero pobre, bueno, nada, pero un jugador bárbaro también, Pablito, un jugador extraordinario. ¿Y en cuánto influyó Pastoriza para que usted vuelva a Independiente? Y mucho, porque el Pato es el técnico que a mí me da la cinta de capitán en Independiente. Es decir, a mí el Pato llego a Independiente y dice, vos sos el capitán de mi equipo, vos sos el capitán de Independiente, y eso yo no lo voy a olvidar más. El Pato es un grande de verdad, un entrenador muy simple, desde lo táctico, ¿no? Muy simple, pero un mensaje muy claro, un armado de grupo muy claro, tenía charlas individuales y grupales muy claras, muy positivas, ¿viste? Es decir, entrabas a la cancha sabiendo lo que quería y él te hacía sentir de que eras el mejor, de que la camiseta que tenías en ese momento era la de rojo, ¿no? Es la mejor. No, la verdad yo al Pato lo extraño también y lo quiero muchísimo. Sí, en el momento de su sorpresivo fallecimiento quedó muy en claro el cariño que tenía de los jugadores. Y por esto lo que yo te digo, ¿no? Es decir, yo digo que en la vida, no en el fútbol, en la vida tenés que ser un tipo honesto, con errores, obviamente, ¿no? Nos equivocamos todos en la vida, pero cuando vos sos honesto, sos transparente, cuando vos decís la verdad, te manejás con la verdad, uno percibe esas cosas. Entonces el Pato era así, el Pato te hablaba de frente, te decía las cosas claras. Entonces vos después te la jugabas por respeto al fútbol, pero también por el técnico que tenías. A mí me dolió mucho cuando se fue, realmente uno no lo esperaba, porque también se fue joven, ¿no? Sí. Pero no, un tipo que siempre lo voy a tener en mi recuerdo. ¿Costó mucho la decisión de retiro? No, la del jugador. Sí. No, en absoluto. En absoluto, ¿por qué? Yo ya era entrenador, yo ya había hecho el curso de entrenador, ya era entrenador recibido. Yo digo que el entrenador se devoró al jugador en ese momento, yo ya quería dirigir. Y yo ya sabía que como arquero ya había logrado todo lo que uno se había propuesto. Yo ya tenía 38 para 39. Entonces dije, hasta acá llego, en el club que amo, que es Independiente, y a partir de ahí arrancó la nueva, lo mismo, ¿no? Porque fútbol, pero bueno, la nueva gestión como entrenador, y es hasta el día de hoy que seguimos metiéndole para adelante. ¿Es redundante preguntarle si sueña con ser técnico independiente? No, redundante no, pero siempre lo sueño, siempre lo espero, siempre lo anhelo. Cuando estoy dirigiendo otro equipo, obviamente doy lo mejor para mi equipo, ¿no? Sí. Pero cuando hay movimiento de entrenadores independientes, siempre me ilusiono, siempre. Y así lo voy a hacer, porque es el club que amo, el hincha, el socio, tan grabado a fuego en mi vida. Entonces, claro que siempre me ilusiono. Y para ir terminando, hace poquito tuve ocasión de dialogar con Roa, y le contaba, riéndose, que el momento de mayor susto que tuvo como arquero fue aquella vez que usted impactó en el travesaño. Vos sabés qué lindo, ¿no? Lo de Roa. Sí. Porque estoy hablando una copa, ¿no? Sí, Supercopa. Exactamente. El 0-0 gol del Turco con la mano. El gol del Turco con la mano en la ida. En cancha de Racing, gol del Turco con la mano, me acuerdo, Javier Castrillo, no me olvidó más. Entonces, el 0-0 en cancha Independiente a nosotros no nos servía. Y vos sabés que, bueno, voy a un centro, a un córner, mejor dicho, no pasa nada, vuelvo al próximo, y Cachito Bonelli, que era el central de Racing, la rechaza, y yo la agarré de zurda, pero la agarré muy bien, ¿viste? Sí. Muy bien. Y reventó el travesaño, pero mal. Y Lechuga estaba tirado abajo y la pelota pegó en el travesaño. Yo te puedo asegurar que si hubiese sido gol, lo estoy festejando y gritando hasta ahora. Me están corriendo todavía para agarrarme. No, impresionante. ¿Y esa noche pudo dormir? No, porque quedás después del 0-0, obviamente, no la bronca de que no pude hacer el gol que pegó en el travesaño, sino que queríamos ganarle.
pero después de los partidos, viste, el jugador, y hoy como entrenador quedás cansado, quedás muy nervioso, generalmente te dormís a las 5 o 6 de la mañana, viste, y sobre todo cuando uno lo vive, ¿no? Cuando lo siente, cuando lo vive con mucha tensión, es bravo, es bravo. ¿Con qué sueña como entrenador para el futuro? Aparte de ser técnico independiente. No, con el próximo proyecto. No soy de mirar lo que hice está bien guardado en mis recuerdos, está bueno todo lo que uno hace, pero siempre pienso en el hoy, ¿no? En lo que viene mañana, y casualmente estábamos hablando de una posibilidad para irme de vuelta afuera, para dirigir, pero tengo ganas de quedarme en Argentina, por mi familia, ¿no? Por las nenas que estudian. Entonces estoy viendo eso, si aparece algo en Argentina lo voy a aceptar gustosamente, y si no, volveré a dirigir en el exterior. Muy bien, Daniel. Perdón, Daniel, me confundí, Luis. Sí. Muy bien, Luis. La verdad que le agradezco mucho por su predisposición, por su tiempo. La verdad que una muy linda charla futbolera, por sobre todas las cosas hemos tenido. Así que le voy a agradecer, le voy a enviar un saludo muy grande, que tenga muchos éxitos en todo lo que emprenda, que pueda transitar de la mejor manera estos difíciles momentos de pandemia que estamos atravesando con los cuidados que hay que llevar encima, y bueno, por sobre todas las cosas, que tenga muchos éxitos en todo lo que lleve adelante. No, Ricardo, le agradecido soy yo, un placer, de verdad, fue una charla muy linda de fútbol, y es verdad lo que vos decís, ¿no? Ojalá que termine rápido esta pandemia que realmente está haciendo mucho daño en todas partes del mundo, ¿no? Pero está haciendo mucho daño. En Argentina yo vengo de Paraguay, y cuando llegás a tu país, el país que amás, ves que realmente no están bien las cosas, que la gente está triste, la gente está dolorida, está con muchos problemas. Así que esperemos que pase rápido y pronto. Un abrazo muy grande, hasta luego. Abrazo grande, buenas noches. Luis Islas pasó por los micrófonos de El